el siguiente concepto que vamos a ver es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. ¿Qué es el coeficiente de compresibilidad? Básicamente así le llaman también. Es qué tanto el volumen cambia con respecto a la presión que le aplico al material. Por supuesto, lo inicial pues, sería verlo para un gas. ¿Qué quiere decir? A un gas yo le aplico presión y ¿qué le pasa al gas? Se comprime, ¿no? ¿Qué tanto se reduce el volumen conforme yo voy modificando la presión en el sistema? Pues básicamente tendría que hacer esta derivada, que sería la parcial del volumen con respecto a la presión, manteniendo al gas isotérmico. Y de alguna forma, vean que se parece mucho al coeficiente de expansión térmica. Nada más que aquí cambian las variables, ¿no? En vez de derivar con T, derivo con ¿quién? Con presión. Y mantengo constante a ¿quién? A temperatura. Y vean que este tiene un signo menos aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué tiene un signo menos? Ok, normalmente yo aplico presión, aumento la presión, ¿y qué le pasa al volumen? Disminuye. No es lo mismo que lo que sucede con expansión térmica. Ahí yo aumento la temperatura y también aumenta el volumen. Digamos que esta es una relación decreciente, ¿sí? Y por eso le pone el signo negativo. ¿Por qué? Pues el humano tiene el afán de ver todo positivo, ¿no? Imagínate que es negativo y pues, ¿qué quiere decir negativo? Pues simplemente que decrece al aumentar la presión. Pero bueno, la definición incluye ese signo negativo para hacer que la propiedad sea positiva. ¿Cómo se calcularía el coeficiente de compresibilidad isotérmica para un gas ideal? Pues tendría que despejar de aquí al volumen y derivarlo parcialmente con ¿quién? Con la presión y luego dividirlo entre menos b, ¿no? Porque la definición es menos 1 sobre b por la derivada. Intenten calcular la expresión para un gas ideal. ¿Cuál sería la expresión? Es decir, hagan la derivada, ¿no? Sustituyan, cancelen términos. Acuérdense que una vez que obtengan la sustitución, tienen que resustituir a gas ideal para ver o simplificar algunas cosas, ¿no? Háganlo ahí en su cuaderno. Yo ya lo hice, ¿va? Toda la vida, ya, todos los semestres. Claro, sí, hay que derivar de la expresión de gas ideal, despejé al volumen. Lo derivo con respecto a quién? A la presión, todo lo demás lo veo constante. Y una vez que tengo la derivada, la divido entre menos b. Y veo qué expresión que se cancela para encontrar una expresión del coeficiente de compresibilidad para un gas ideal. Con respecto a P. ¿Cuánto vale la derivada de 1 sobre X? No, aguas, esa es la integral. Logaritmo, ¿qué es? Menos 1 sobre X cuadrada, ¿no? Entonces ahí sería menos 1 sobre P cuadrada, ¿no? Y luego lo divido entre menos B y cancelo, ¿no? ¿Ya? ¿Todos lo hicieron? Me espero tantito. Si no sabe derivar, no se preocupe, tiene todo el curso para aprender a derivar, ¿no? Y de todas maneras en el examen no les pedimos que sepan derivar. Pueden usar que Wolfram, no sé qué, deriva en internet, ¿no? Ahí pónganle derivada en internet ya, ¿saben ahí, no? No se preocupen, no es clase de mate, ¿verdad? Si ustedes saben derivar, pues, está bien. ¿Cuál es la expresión para un gas ideal? Voy a hacer la derivada, vamos a ver. Esa sería la derivada, ¿no?
¿Sí les quedó así? Ok, y luego la divido entre menos 1 sobre b. Lo que va a pasar con los signos se van a cancelar. Menos con menos se hace más. Y luego me queda aquí p cuadrada por b. Y arriba me queda nRT. Se dan cuenta que un pb de aquí abajo lo voy a convertir por nRT. Y lo voy a cancelar. nRT con nRT. ¿Qué me queda como la expresión de beta? 1 sobre p. ¿Cuáles son las unidades del coeficiente de compresibilidad? 1 sobre Pascal. O 1 sobre atmósfera. O 1 sobre alguna cosa por el estilo. Por supuesto, de la misma forma que obtuvimos para un material del coeficiente de expansión térmico a partir de la derivada numérica el valor, así podemos obtener el coeficiente de compresibilidad. No la ecuación como tal, pero sí la gráfica del comportamiento. Entonces, ¿quieren que haga uno igual? Con derivada numérica, vamos a hacer uno igual, ¿no? Igual con derivada numérica. Para la actividad, nada más con que hagan uno es más que suficiente, ¿no? No se trata de que sangren en su casa. Vamos a poner coeficiente de compresibilidad. Entonces voy a poner aquí presión en atmósferas. Voy a poner aquí 1, 1.5, bueno, 1.2 y así en adelante, ¿no? Llegar a 3. De este lado lo voy a pasar a pascales. ¿Cómo se pasaría a pascales? Se multiplica este por 101.300, ¿qué? 25, ¿cierto? Esos son los pascales. Ahí está, ¿cierto? Ahora vamos a poner ahí el volumen de un material. Yo voy a poner gas ideal, ¿no? Es mi clase, ni modo. Le voy a poner aquí volumen, ¿no? ¿En qué unidades? Le voy a poner aquí litros, si quiere. ¿Y cómo se despeja el volumen de un gas ideal? Sería nRT, le voy a poner mol 1, una mol. Entonces nada, sería RT 0.082 por T, la temperatura. Y ahí le voy a poner la temperatura, yo que sé, 25 Celsius. 25 más 273.15 entre la presión, ¿cierto? Y para la presión le voy a poner básicamente pues, la presión en atmósferas más un aleatorio, ¿no? Porque normalmente en un experimento nunca sale bien todo, ¿no? Voy a poner aleatorio de entre menos 0.1 o 0.5, 0.1 y 0.2, ¿no? Ya, este es el volumen, ¿no? De un gas ideal más menos. Imagínense que es de un material. Entonces, ¿qué le pasa conforme yo aumento la presión del sistema? ¿Qué le pasa al volumen del sistema? Disminuye. Lo cual, pues, es la tendencia que estamos esperando. Ahora, vamos a intentar calcular a beta, el coeficiente de compresibilidad. ¿Qué tendría que calcular primero? Derivada de B con ¿quién? Con P, ¿cierto? ¿Cómo sería? Pues siguiente menos anterior, entre, siguiente menos anterior, y le daría enter, ¿no? Esa sería derivada hacia adelante. La siguiente la calcularía con derivada central, sería siguiente menos anterior, entre siguiente menos anterior, ¿cierto? Y esa fórmula de derivada central se puede recorrer para todos excepto el último, ¿cierto? Y en el último, ¿qué tendría que hacer? Hacia atrás, ¿no? Entonces sería actual
menos anterior entre actual menos anterior. Y le voy a dar Enter. De este otro lado, voy a calcular a beta. ¿Cómo se calcula a beta? Sería tomar a la derivada y dividirla entre ¿quién? Entre menos b, menos volumen. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar la derivada y la divido entre menos b, ¿cierto? Le doy Enter. Es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Vean que es muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Casi todos los materiales, de hecho los gases son los que más se comprimen, pero incluso siendo gases, es muy pequeña la compresión que puedo lograr en el sistema debido a la presión, ¿no? Vean que subió de 1 atmósfera hasta ¿cuánto? A 3 atmósferas. Y el material realmente no se comprime tanto. Vamos a ponerlo en porcentaje, vamos a poner una gráfica. Es muy pequeño, ¿no? Vamos a poner la presión en atmósferas, porque es algo que sí ubicamos un poquito mejor que los pascales. Y del otro lado vamos a poner a beta. Ahí está, ¿no? Por ahí tiene un bache, ¿verdad? No se preocupen por el bache. ¿Por qué tiene este error? Porque, ¿se acuerdan? Derivada numérica, en las orillas tiene más error. Cuando es derivada hacia adelante o hacia atrás, en las orillas siempre hay más error que en la central. Pero igual tiene una tendencia decreciente. ¿Qué quiere decir? Mientras más presión yo utilice, menos puedo comprimir al sistema. ¿Tiene lógica? Es más difícil comprimir algo que ya está en compresión. Todos los materiales se comportan similar. También el orden de magnitud está por 10 a la menos ¿qué? A la menos 6, ¿no? Y eso en un gas. Imagínense, en un sólido está a 10 a la menos 8. En ocasiones, literalmente puedo meter un submarino al fondo del mar y el material no se comprime como tal. ¿Sí? ¿Tiene sentido? A diferencia del coeficiente de expansión térmica, que por ahí está como por ahí a la menos 1, menos 2 en gases y a la menos 4 en sólidos. ¿No? Ahí pueden buscar tablas de coeficiente de expansión térmica. Las tablas que yo les puse no vienen. No viene para cada material coeficiente de expansión térmica, pero bueno, las pueden encontrar.